Hola compañeros y profesor, espero que nuevamente se encuentren bien. Hoy les hablaré de la primera parte del control de inventario en proceso. Específicamente hablaremos de los conceptos básicos de administración de inventarios y también de las categorías de inventarios, por mi persona, Elian Martínez. En la actualidad, la administración de inventarios es uno de los retos más importantes que enfrentan los directivos en cuestión de planificación y control, sobre todo en empresas de manufactura. Aunque técnicamente los inventarios constituyen un activo en el balance general de la compañía, casi todos los ejecutivos contables o financieros consideran que mantenerlos implica un gasto significativo y que su misión es minimizarlo lo más posible. Incluso las organizaciones de servicios cuentan con cierto inventario. Por otro lado, las operaciones al detalle se observa que la administración del inventario juega un papel clave para dirigir el negocio con efectividad. El objetivo de mantener una baja inversión en inventarios suele contradecir la forma de pensar de buena parte del personal de ventas y marketing, a quienes casi siempre les importa que las empresas cuenten con un inventario considerable para poder atender rápidamente las solicitudes de los clientes. Ahora bien, lo primero que debatiremos son los conceptos básicos de la administración de inventarios. Hay dos importantes conceptos que deben comprenderse claramente si la empresa desea contar con una perspectiva apropiada sobre la administración de inventarios. Primeramente, tenemos que en gran parte del inventario de la empresa en realidad es capacidad almacenada. En otras palabras, esto quiere decir que buena parte del inventario representa el uso de la capacidad de la empresa para crear un producto con anticipación a la demanda real por el mismo. Esta idea constituye uno de los principales factores que marcan la diferencia entre una empresa dedicada exclusivamente a los servicios y una compañía de manufactura. La empresa de servicios promedio no puede darse el lujo de planificar y luego utilizar la capacidad con anticipación a la demanda. En lugar de ello, se va a esforzar a emplear la capacidad solo después de que se genera la demanda. Luego tenemos el segundo concepto, más abajo, que es el inventario en pocas veces representa un problema para la compañía, a pesar del hecho de que con frecuencia se menciona que uno de nuestros problemas es que contamos con demasiado inventario. En casi todas las empresas, el inventario es un síntoma de la forma en que se dirige el negocio. Aunque el inventario suele considerarse un problema, no es así. Se trata únicamente de un síntoma, aunque bastante visible y costoso, obviamente, en muchos casos. Pero realmente, si se desea controlar el inventario, es necesario analizar los métodos directivos del negocio para discernir cuáles de ellos ocasionan la presencia de grandes inventarios. Al menos una parte de este capítulo se dedicará entonces a hablar sobre estos conceptos que veremos viendo anteriormente. Ahora veremos lo que sería un ejemplo anecdótico, una historia real de estos conceptos que venimos discutiendo anteriormente. Hace poco, un gerente de planificación y control de la producción expuso un ejemplo basado en sus primeras experiencias en este ramo. Antes de que comprendiera cabalmente que el inventario es un síntoma de cómo se dirige el negocio, la compañía para la que trabajaba sufrió un declive en las ventas grandes. Preocupado por la rentabilidad, el director general de la empresa solicitó al gerente de planificación y control de la producción que recortara el 15% del inventario, buscando ajustar los gastos correspondientes al nivel de ventas, que ahora era menor. El gerente de planificación y control de la producción hizo lo que le pidieron, aunque no entendía bien la relación entre los métodos directos y el inventario. Simplemente él redujo el nivel del inventario sin realizar alguna modificación, alguno de los procesos del negocio y simplemente realizó esto que le estaban diciendo. Cerca de 3 meses después de esta solicitud, el gerente de planificación y control de la producción coincidió nuevamente con el director general. La conversación se desarrolló de este modo. ¿Qué has hecho con mi taller de manufactura?, le comenta el director general. Y el gerente de planificación y control le dice, ¿a qué te refieres? Luego el director general le vuelve a comentar, tenemos todo tipo de problemas nuevos, muchos envíos por flete de primera de los proveedores, como respuesta a desabastos de toda clase de partes, ejecución frecuente de lotes segmentados en el equipo, lo cual está incrementando drásticamente nuestros costos de configuración, una fuerte disminución en la eficiencia de la mano de obra y otras dificultades similares. ¿Qué has estado haciendo?
y el gerente de planificación y control le dice, me deshice del 15% del inventario. Y luego el director general le dice, bueno, entonces regrésalo. El problema es que el gerente de planificación y control enfocó sus esfuerzos en el inventario, como si fuera la fuente de todas las dificultades, sin reconocer que este en realidad es un síntoma, como lo hablamos anteriormente. Lo primero que debió haber hecho fue corregir el sistema. Ahora vemos entonces, ¿qué es un inventario? Manteniendo estos dos puntos en mente que anteriormente hemos hablado, es necesario analizar los motivos por los que se presenta el inventario antes de poder comprender realmente cómo administrarlo. Desde el punto de vista de alguien con poca experiencia, el inventario es solo eso, inventario, cosas que se movilizan de un lado a otro en un almacén. Para el contador es costo y dinero inmovilizado, que no funciona, que está ahí sin producir. Para el vendedor es una oportunidad, porque él ve oportunidad de que si hay algo en stock que desea vender, bueno, lo vende porque hay bastante para él aprovechar. Sin embargo, para un experto de planificación y control será un síntoma de cómo está diseñado el negocio y de qué manera se le debe dirigir. Una vez que entendamos el por qué existe un inventario, considerándolo un síntoma, podremos comprender el cómo administrarlo y controlarlo apropiadamente. Muchos de estos motivos por los que existen los inventarios cuentan con nombres categóricos relacionados con varios aspectos, como políticas de la compañía, flexibilidades, diseño, capacidad de respuesta al cliente y factores estacionales. Seguidamente, ahora, debatiremos lo que serían las categorías del inventario. La primera categoría en que podemos dividir los inventarios se basa en la fuente de la demanda. Básicamente hay dos maneras de clasificar el inventario de acuerdo con este parámetro. Primero tenemos el inventario de demanda independiente. En este caso, el origen de la demanda generalmente se da en fuentes ajenas a la propia compañía, representadas casi siempre por un cliente externo. Se denomina independiente en razón de que la demanda del inventario básicamente no está sujeta a las acciones de la empresa. En muchos casos, tal inventario está conformado por productos finales, es decir, artículos terminados y listos para la venta. Al lado izquierdo tenemos una silla completamente armada y lista para su uso. Esto sería un ejemplo de lo que sería inventario de demanda independiente, algo que va dirigido completamente al cliente. Luego tenemos lo que sería el inventario de demanda dependiente. La fuente del inventario de demanda dependiente está directamente subordinada a decisiones internas de la compañía, sobre todo por lo que se respecta a la decisión de qué producto fabricar, en qué cantidad y en qué momento. En este sentido, es preciso señalar que podría considerarse una respuesta directa a los requerimientos del cliente, pero de hecho muchas empresas pueden tomar decisiones de producción en momentos y volúmenes diferentes de lo que representa la demanda externa de los clientes. Desde este punto de vista, el inventario vuelve a su definición original, capacidad almacenada. Ahí vemos el ejemplo de una silla desarmada, de las diferentes partes de la silla en la cual serían los inventario de demanda dependiente, en el cual una parte de la línea va a producir las patas, lo cual la siguiente persona, el siguiente empleado, la siguiente línea va a estar esperando para terminar de formar la silla. Uno va a depender de la otra. Los métodos y sistemas utilizados para planificar y controlar el inventario independiente son diferentes del dependiente y generan sistemas que son muy distintos entre sí. El método para calcular la demanda en cada caso es diferente. La demanda independiente, por su parte, casi siempre se pronostica y determina mediante el ingreso de pedidos de ventas. La demanda dependiente puede calcularse con base en el programa que indica de fabricar y cuándo hacerlo. Luego tenemos la segunda categoría de la división, se basa en la posición del inventario en proceso. Existen 4 subcategorías generales que son de esta parte. Primero tendríamos lo que sería la materia prima. Esta constituye el inventario que debe adquirirse para utilizarlo en el proceso de producción y que no tiene valor añadido por el proceso de producción de la compañía. Luego tenemos lo que sería el trabajo en proceso o TEP. Representa el inventario que ya ha recibido algún valor agregado, pero que todavía debe sufrir un procesamiento adicional antes de poder ser utilizado para atender la demanda de los clientes. Luego, seguidamente,
tenemos lo que sería los bienes terminados. Estos representan el inventario de aquellos productos que han pasado ya por todo el proceso de parte de la empresa. Por lo general, dicho inventario se encuentra listo, con la posible excepción del empaque, para atender con él la demanda de los clientes. Y por último, tenemos lo que sería el inventario de mantenimiento, reparación y operaciones o MRO. Este es el acervo de material que se utiliza para dar apoyo a los procesos productivos y de negocio de la empresa, pero por lo general no está destinado a ventas directas al público. Este se compone de partes de repuestos, aceite para máquina, suministros de limpieza, suministros de oficina, entre otras cosas. Luego tenemos la tercera y última categoría en la que se basa en la función del uso del inventario dentro del proceso. Las subcategorías más comunes de este caso incluyen las siguientes. Primero tenemos el inventario de tránsito, que es el acervo de material en movimiento de una actividad a otra. Este se forma más común es el inventario que está en el sistema de transportación en un momento dado. Luego tenemos al lado derecho lo que sería el inventario de ciclo. Es aquel que se presenta cuando en determinado periodo la tasa de reabastecimiento es superior a la demanda, situación que suele darse debido a los costos de pedido, costos de configuración o consideraciones del empaque. Un ejemplo que tenemos para mostrar mejor este inventario de ciclo es: supongamos que en una tienda de suministros para la oficina se venden en promedio más o menos 10 bolígrafos de cierto tipo cada día. Cuando el almacén solicita reabastecimiento a su distribuidor, resulta que éste solo puede enviar los bolígrafos en paquetes de 500, no menos que esto. Cuando llega el pedido, el inventario consta de 500 bolígrafos. Esto suponiendo que anteriormente no se tenía ningún bolígrafo. Entonces, al siguiente día habrá aproximadamente 490 bolígrafos. Al otro día 480, al otro día 470 y así sucesivamente. A lo largo de los días, luego de 50 días, las unidades remanentes en inventario a partir del paquete de 500 que se recibió originalmente hace tiempo, constituyen el inventario de ciclo. Luego, seguidamente, tenemos lo que sería el inventario de almacén temporal o también es llamado inventario de seguridad. Es el acervo que se mantiene por si acaso, como se dice. En una empresa pueden presentarse diversas situaciones que afectan el flujo normal del trabajo dentro de la operación. Es posible que los trabajadores se ausenten, que los proveedores retrasen la entrega de pedidos o se equivoquen de productos, que ocurran problemas respecto a la calidad, que las máquinas se descompongan, entre otros problemas que pudieran ocasionar la necesidad de este inventario. El inventario que se mantiene explícitamente para proteger la organización ante la posibilidad de que uno o varios de estos problemas se denomine inventario de almacenamiento temporal o inventario de seguridad. Luego tenemos el inventario de anticipación. Este es aquel, a la derecha, se tiene la información, que es aquel que se acumula con el propósito de anticiparse a un exceso de demanda respecto de la producción normal. Los dos objetivos que se intentan lograr con este tipo de inventario son: 1. Dar cabida a una demanda estacional, o 2. Contar con material suficiente para que la operación de marketing haga promociones. Durante los periodos de baja demanda, casi siempre se da una acumulación de inventario de aquellos productos que cuentan con alta demanda estacional. Esto se hace con el objetivo de atender la demanda de los clientes durante la temporada pico. Además, si el grupo de marketing planea una promoción especial o la campaña de venta de cierto producto, la demanda puede, si se programa exitosamente, incrementarse de manera significativa. Muchas empresas han aprendido, por el cambio difícil de planificar una promoción sin contar con el inventario apropiado para satisfacer la demanda generada, puede ser bastante dañino para las relaciones con los clientes. Finalmente tendremos el inventario de desacople. Este es el que se ubica a propósito entre las operaciones para permitirle funcionar de manera independiente entre sí. Una vez más, esta función se ilustra mejor mediante un ejemplo. Ahí tenemos arriba la figura 5.1 y la figura 5.2. Primero hablaremos de la figura 5.1.
Supongamos que tengamos dos operaciones, la A y la B. La operación B utiliza el producto resultante de la operación A. La capacidad de A es solamente de 90 unidades por hora, como se ejemplifica en la figura. Y luego, mientras que la capacidad de B es de 100 unidades por hora. Claramente, la capacidad de A es mucho menor a la capacidad de B. Y como anteriormente lo nombramos, B depende de A para producir. En esta situación, el problema se presenta cuando la efectividad de los operadores y sus procesos se mide por medio de los parámetros tradicionales empleados en muchas empresas de manufactura: eficiencia y utilización. En este caso, el operador encargado de la operación B dedica 10% de su tiempo en esperar la producción resultante de A, ya que depende de esta, y A produce menos, lo que impacta de manera negativa a la eficiencia de B, ya que simplemente esta no puede ser más efectiva ni producir más porque depende de que A produce menos que él. Si la empresa desea maximizar la eficiencia de todas sus operaciones, podrían alterar la situación para que se asemejara a la situación que se ilustra en la figura número 2. Luego abajo tenemos la misma circunstancia de que B depende de A y que A sigue produciendo 90 unidades por hora y B 100 unidades por hora, pero tienen en medio un inventario. En el segundo escenario, el inventario ubicado entre las operaciones el A y el B sirve para permitir que cada operación trabaje de manera más independiente respecto a la otra. La operación A puede echarse a andar sin que el operador se preocupe de la operación B. Lo único que tiene que hacer es colocar su producción en el inventario. Pero por su parte, la operación B puede trabajar eficientemente utilizando las unidades del inventario, en lugar de esperar la producción de la operación de A. Aunque tal vez la operación de A tenga que trabajar más horas que la producción de B, claramente, ya que ésta produce menos que B, dado que utilizar B el inventario más rápido que lo que A puede reemplazarlo, ambas operaciones pueden ser más independientes entre sí. En este sentido, es preciso hacer hincapié entonces en este último concepto, ya que posteriormente en las siguientes exposiciones se tendrá que tener esto claro para poder entender el resto de la información. Cualquier inventario dentro del sistema, sin importar el motivo de su existencia, puede funcionar como un inventario de desacoplamiento, incluso si esta no es su intención original. Gracias por su atención. Para finalizar, a continuación tendremos la parte 2 y 3 de los compañeros Alejandro Santana y Estefany Molina, los cuales les seguirán exponiendo el tema a tratar. Seguidamente tendremos el grupo de exposición número 6, en el cual Adrián Pilepi y el compañero Eduardo les explicarán el resto de la información de este tema. Espero que haya sido de su agrado y hayan entendido. Estamos abiertos a todas sus preguntas y todos los comentarios que quieran hacer al respecto. Feliz día.